Vamos a hablar sobre el absolutismo. El índice de los contenidos de la presentación son qué es el absolutismo, causas del absolutismo, características del Estado, desarrollo de la historia, consecuencias del absolutismo, personajes históricos y, por último, una conclusión final. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo es un sistema de gobierno absoluto, en el cual el poder reside en una única persona, el monarca, que manda sin rendir a cuenta a un parlamento o sociedad. El trono es hereditario. El absolutismo fue muy usual desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando diversas revoluciones lo derrocaron. Los orígenes del absolutismo tienen lugar en Francia, donde se desarrolló la teoría del derecho divino del poder real. Esta postura supone que ciertas personas han sido elegidas por Dios para ejercer el gobierno. Incluso en las versiones más radicalizadas, se considera al monarca como el propio Dios. Bajo esta forma de gobierno, el rey es la ley, ya que es quien decide qué cosas y cómo pueden hacerse. Las leyes son dichas de acuerdo a sus intereses y a lo de la nobleza, que aconseja al rey aunque éste siempre tome la última decisión. El poder es hereditario. Cuando muere el rey, su hijo ocupa su lugar. El rey también maneja la iglesia, en especial su parte administrativa y lo relacionado a la riqueza. Las cuestiones vinculadas a la fe y la creencia quedan a cargo del clero. Causas del absolutismo. Son 4. La primera es la decadencia del feudalismo y de los señores feudales por las cruzadas. La segunda es el apoyo económico de la burguesía o comerciantes de las ciudades a los reyes. La tercera, la influencia del derecho romano en cuanto que los emperadores eran todopoderosos. Y por último, el cobro de impuestos y la formación de ejércitos permanentes. Características de los estados absolutistas son las siguientes. Son estados nacionales, pues encierran pueblos de misma raza y lengua. Son dinásticos, porque su gobierno está a cargo de la familia real. El poder del rey viene de Dios. El rey contaba con una serie de asesores o ministros. El desarrollo de la historia. Los conflictos que surgen durante el absolutismo son la guerra de sucesión española y el cambio dinástico que crea la reforma interna del Estado. El principal problema que surge durante el absolutismo del siglo XVIII es la guerra de sucesión española. La guerra de sucesión fue un conflicto internacional que duró desde 1701 a 1713, finalizando con el Tratado de Utrecht. Surge tras la muerte sin descendencia de Carlos II. Hay dos causas principales que provocaron la guerra de sucesión. La primera es la disputa por la corona española entre la dinastía francesa de los Borbones y la de Habsburgo, de Austria. Cuando murió Carlos II sin hijos en 1700, Luis XIV de Francia exigió el trono español para su nieto Felipe, duque de Anjou, mientras que Leopoldo I de Austria, Sacro Imperio Romano Germánico, reclamó la corona para su hijo Carlos, archiduque de Austria. Aunque el difunto rey estaba emparentado con ambas dinastías, él era un Habsburgo. Legalmente el reclamo de Luis XIV era firme, ya que Carlos II, un mes antes de morir, dejó como heredero en su testamento a Felipe de Anjou, su sobrino nieto, ya que este era nieto de su hermana María Teresa de España, la primera esposa de Luis XIV de Francia. La segunda causa fue geopolítica, ya que en Inglaterra, Holanda y Dinamarca se unieron a los austriacos para mantener el equilibrio de poder en Europa, evitando que la corona española, con tantos dominios, cayera en manos de los Borbones, quienes gobernaban una potencia europea como Francia. También se les nombró como la doble perspectiva. La guerra finalizó con la victoria de Felipe V junto a las victorias militares de Almansa, Brihuega y Villaviciosa, las cuales fueron beneficiosas para Carlos de Habsburgo, que heredó el Imperio alemán en 1711 y se desinteresó de la corona de España. Como consecuencia de esto, comenzó la nueva dinastía de los Borbones. Al finalizar la guerra se firmó el Tratado de Utrecht en 1713, donde se estipulaba que Felipe V fuese reconocido como rey de España en toda Europa, renunciaba a su derecho de la corona francesa, los territorios de los Países Bajos e italianos españoles pasaron a Austria e Inglaterra, obtuvo Gibraltar, Menorca y el derecho de comercio de las Indias y de los esclavos. Otra de las cosas que pasan en el estado absolutista es que la guerra de sucesión provoca un cambio dinástico, reformas internas, y surgen los primeros Borbones. Felipe V fue el primer rey de la dinastía de los Borbones en España. Su reinado fue el más largo y estuvo casi medio siglo reinando. En 1746, Fernando VI, hijo de Felipe V, es coronado rey de España tras su muerte.
Su reinado se caracterizó por el mantenimiento de la paz y la neutralidad frente al conflicto de Francia e Inglaterra. Durante el reinado de Felipe V, al imponerse la dinastía borbónica, surgieron grandes cambios en la estructura del Estado. Adoptaron medidas centralizadoras para hacer un Estado más eficaz. Otra medida es un nuevo modelo de administración territorial. El decreto de nueva planta es uno de los modelos para hacer el Estado más eficaz. Luego está el modelo de administración territorial y la administración central, estableciendo una monarquía absoluta. El decreto de nueva planta son un conjunto de decretos promulgados entre 1707 y 1716 por el rey Felipe V de Borbón, vencedor de la Guerra de Sucesión Española, por los cuales quedaron abolidas las leyes e instituciones propias del Reino de Valencia y del Reino de Aragón el 29 de junio de 1707, del Reino de Mallorca el 15 de noviembre de 1715 y del Principado de Cataluña el 16 de enero de 1716, todos ellos integrantes de la Corona de Aragón que se habían decantado por el archiduque Carlos, poniendo fin así a la estructura compuesta de la monarquía hispánica de los Austrias. La nueva planta también fue aplicada a la organización jurídica y administrativa de la Corona de Castilla. Formalmente, los decretos eran una serie de reales cédulas por las que se establecía la nueva planta de las reales audiencias de los estados de la Corona de Aragón y la Corona de Castilla. Otra medida es el nuevo modelo de administración territorial, basado en división del territorio en provincias, sustitución de virreyes por capitales generales, como gobernadores de provincia, y se crean funcionarios. Los cargos del ayuntamiento son elegidos por el pueblo. También están los Borbones, que reformaron la administración central estableciendo una monarquía absoluta. Se suprimieron todos los consejos excepto el de Castilla. Se crearon la Secretaría de Despacho y en 1787 se establece la Junta Suprema de Estado. La nueva dinastía intensificó la política regalista, buscando la supremacía de la corona y poder civil sobre la Iglesia. Hubo intentos de reformar el sistema de Hacienda, pero no fueron eficaces. Se trató de unificar el sistema de impuestos, llevándose a cabo el catastro de Ensenada, en 1749, en la Corona de Castilla. También se intentó buscar la unificación monetaria. Consecuencias del absolutismo. El deseo para obtener poder llevó a los reyes europeos a enfrentarse política, económica y militarmente por la hegemonía continental y mundial. Primero la ejerce España en el siglo XVI. Le sucede Francia en el siglo XVII y, por último, Inglaterra en el siglo XVIII. Las consecuencias culturales fueron dos: el triunfo y difusión de las ideas ilustradas y generan críticas a la realidad. Las consecuencias económicas fueron tres: crisis, malas cosechas provocan la subida de precios, estado déficit crónico y gastos del ejército y la corte superan ingresos. Por último, las causas políticas, que son dos: había alejado del poder a la nobleza y la burguesía sostiene al Estado con sus impuestos. Los personajes históricos. Carlos II. Carlos II, rey de España desde 1665 y 1700, llamado el Hechizado. Fue hijo y heredero de Felipe IV y de Mariana de Austria. Permaneció bajo la regencia de su madre hasta que alcanzó la mayoría de edad en 1675. Felipe de Anjou, Felipe V de España. Era llamado el Animoso. Su reinado duró desde 1700 a 1746. Era nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV. Su nombre en Francia era Felipe de Anjou, que fue nombrado sucesor de la corona española por Carlos II, que no había tenido descendencia. Luis XIV de Francia. Se llamaba Luis el Grande. Fue rey de Francia y de Navarra desde 1643 hasta 1675. Era el abuelo de Felipe V de España. Carlos de Habsburgo. Fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como Carlos VI, desde 1711 a 1740. Rey de Hungría como Carlos III y rey de Bohemia como Carlos II. Fue conocido como el archiduque Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión Española y pasó como pretendiente al trono de España por la muerte del rey Carlos II. Fernando VII. El llamado el deseado. Fue rey de España entre marzo y mayo de 1808 y tras la expulsión del rey intruso José I Bonaparte.
Fue hijo y sucesor de Carlos IV y María Luisa de Parma, depuestos por obra de sus partidarios en el motín de Aranjuez. Obligado a abdicar en Bayona, pasó toda la guerra de independencia preso en Valencia. Conclusiones. El absolutismo fue la principal forma de gobierno en Europa. Era la concentración de todo el poder en un solo monarca gobernador. El país más absolutista de todos era Francia, con su rey Luis XIV. El absolutismo finalizó cuando el pueblo se rebeló e incorporó reformas para el nuevo Estado.